Voy a continuar con lo que he estado hablando. Esta es mi segunda parte sobre un tema sobre el estudio de Dios, un estudio bien sencillo, bien humilde. Y a modo de resumen, la vez anterior estuve hablando acerca de la existencia de Dios. Dios existe y Él se ha manifestado por medio de cosas creadas. Vimos también que el hombre ha puesto mucho de sus esfuerzos en negar la existencia de Dios. Lamentablemente para el hombre ha tenido resultados infructuosos, pero sin lugar a dudas ha influido de manera significativa en nuestra sociedad y hoy más que nunca existen grupos significativos e importantes que niegan la existencia de Dios. Pero a pesar de estos esfuerzos humanos, Dios ha tomado la iniciativa de manifestarse a sus criaturas. Estuvimos viendo Romanos capítulo 1, el versículo 20. Decimos que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacían claramente visibles desde la creación del mundo. Pablo nos daba la idea de que no solamente desde el principio ha querido darse a conocer a los hombres, sino que también lo ha capacitado para que le conozcan. Y estuvimos viendo un versículo muy precioso del salmista David, el cual presenta un predicador, ¿cierto? Que está predicando las 24 horas del día cuando observamos el versículo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hermano, el siguiente tema que quisiera presentar en esta mañana: ¿de qué nos serviría saber de la existencia de Dios si no le pudiéramos conocer? Entonces quisiera acercarme a esta idea con la siguiente pregunta. ¿Se puede conocer a Dios? Bueno, nosotros sabemos esa respuesta inmediata, pero quisiera analizar en esta mañana algunos puntos de vista de alguna filosofía, algunas corrientes, para luego contrastarla con la palabra de Dios. Hay un físico muy conocido, Albert Einstein. Él dijo y reconoció la existencia de una fuerza cósmica en el universo. Pero esta fuerza, dice él, no se puede conocer, no se sabe lo que es. Albert Einstein es considerado un agnóstico, y un agnóstico literalmente significa sin conocimiento. Y si pudiéramos definir en una frase qué significa ser agnóstico, un escritor dice que yo no sé, tú no sabes, ellos no saben, nadie sabe si Dios existe. Podríamos sintetizar la idea del agnosticismo en esa frase. Existe un agnosticismo que es considerado un agnosticismo débil, y el agnosticismo débil dice que puede que Dios exista, pero si existiera ese Dios no se podría conocer cómo es, cuáles son sus características, sus atributos. Por otro lado, hay un agnosticismo fuerte, y el agnosticismo fuerte dice que ni siquiera se puede saber si Dios existe. No se podría decir Dios existe, no existirían argumentos y tampoco existirían argumentos para negar su existencia. Uno de los personajes que contribuyó a este pensamiento fue Immanuel Kant. Immanuel Kant dice que todo lo que se puede conocer debería ser percibido por nuestros sentidos. Y todo lo que nuestros sentidos no pudieran percibir, nosotros no le podríamos conocer. Frente a esto, los invito a Romanos capítulo 1, la continuación del versículo 20, el versículo 21. La palabra de Dios, afirma lo contrario. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo declara entonces que el hombre ha tenido un conocimiento de Dios. El pastor Samuel Pérez Millo dice que la palabra aquí conocido habla de un conocimiento experimental. Y si nosotros recordamos el versículo 20, ese conocimiento experimental en el hombre se observa a través de la creación. Cuando dice que
su poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El hombre ha conocido a Dios a través de la creación, pero el hombre no le glorificó. Conociendo a Dios, no le glorificó. El fin de todo hombre es glorificar a Dios, pero el hombre no le glorificó y tampoco le dio gracias, sino se envaneció en su razonamiento. La idea de Pablo en este versículo es que el hombre en algún momento tuvo una conversación consigo mismo, y en esa conversación consigo mismo dejó completamente de lado a Dios y se entregó en base a sus razonamientos. Podríamos decir que el hombre quiso razonar a Dios, pero sin tener a Dios en cuenta. Y de esta manera nosotros, lo que conversábamos la vez anterior, podemos ver cuando el hombre hace esto, viene como producto todos estos pensamientos como el agnosticismo, el ateísmo y todos aquellos pensamientos sobre Dios que han desfigurado aquella imagen. Pero ¿podría el hombre, sabiendo que Dios existe, podría un hombre pecador, inconverso, poder llegar a un conocimiento de Dios perfecto? ¿Puede el hombre por sí mismo llegar a un conocimiento exacto de Dios? Y quisiera presentar 4 puntos de vista. El primero es el racionalismo. El racionalismo fue un movimiento europeo que lo trabajó René Descartes, un matemático. Y él dijo que la razón humana todo lo puede conocer. No hay nada que se pueda escapar de la razón humana. Incluso aquellos secretos más profundos de Dios, la razón podría conocerlo. Mi segundo ejemplo es el semi-racionalismo. Él fue un poco más... se limitó a ciertas circunstancias. Dice que la razón todo lo podría conocer excepto los misterios de Dios. La razón humana no podría tener alcance en aquellos misterios, a no ser que Dios destilara alguna luz de aquel misterio en donde la razón podía indagar y poder descubrirlo a cabalidad. La Iglesia Católica, al contrario, en el primer concilio que realizó, dijo que el hombre puede conocer a Dios, puede poder determinar una definición, puede definir sus atributos, pero observando simplemente la creación. La palabra de Dios en ese sentido queda de lado. No es tan importante la palabra de Dios para conocer a Dios. Solo basta que observemos nosotros lo que Dios ha creado. Por el contrario, y este es mi último punto de vista sobre esta pregunta, la palabra de Dios dice que no. Y los quiero invitar a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si bien el hombre es inexcusable por medio de las cosas creadas, el hombre no podría llegar a establecer una definición exacta de lo que es Dios, de cómo es, cómo actúa, cómo interactúa con su creación. ¿Por qué razón? A causa de su condición pecaminosa, a causa de la caída del hombre, lo que lo llevaría, en el caso de querer definir a Dios, de querer razonarlo, lo llevaría a desfigurar aquella perfecta y santa imagen de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Dios como nuestro Salvador? ¿Podemos conocer a Dios? La respuesta es sí, es inmediata. Pero me gustaría definir en ese sentido qué es lo que es para nosotros el conocer a Dios. ¿Cómo deberíamos entender esa palabra? Para esto me gustaría primero decir lo que no es conocer a Dios, lo que no significa conocer a Dios. Conocer a Dios no significa caer en una experiencia religiosa. En algún momento de la historia hubo una explosión carismática en donde comenzaron a aparecer innumerables
personas y hombres que decían tener encuentros sobrenaturales con Dios, se hacían llamar sanadores, profetas, pero eso no significa que estas personas hayan conocido a Dios. Los quiero invitar a Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. ¿Ya? La idea entonces, conocer a Dios no significa tener este tipo de experiencias. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Conocer a Dios tampoco significa caer en el culto religioso. El pueblo de Israel había caído en esto. Celebraban las fiestas solemnes, guardaban el sábado, guardaban la ley, presentaban sacrificios, pero en ese sentido Dios estaba molesto ya, estaba hastiado de este comportamiento del pueblo de Israel. Muchos de los cristianos también caemos en esto. Algunas personas piensan que por asistir a la iglesia, por hacer las cosas que hace la gente dentro de la iglesia, cree que ha conocido a Dios. Pero frente a esto, el mismo Señor dijo lo siguiente, Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Conocer a Dios tampoco debería significar un asunto de profesión. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas que se dicen ser creyentes, que dicen que se han bautizado en una determinada iglesia, pero con sus actitudes niegan completamente haber conocido a Dios. Tito capítulo 1, versículo 16. El hecho de entonces de que una persona diga que asiste a una iglesia y que se dice creyente no podría implicar que ha conocido a Dios. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por último, lo que no significa conocer a Dios, no significa tampoco aprender versículos de memoria o saber teología. ¿Ya? Hay muchas personas que hablan de esto, pero que no han conocido realmente lo que es Dios. No significa, hermanos, que nosotros no vayamos a estudiar las Escrituras ni vayamos a aprender versículos bíblicos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no es que nosotros sepamos de Dios, un saber intelectual, sino que le conozcamos de manera íntima. ¿Qué significaría entonces para nosotros, para ya ir terminando esta parte, para el creyente, qué debería significar el conocer a Dios? La primera vez que aparece esta palabra conocer en la Biblia está en Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No me cabe la menor duda que Adán intelectualmente conocía quién era Eva. Podía describirla físicamente, en sus conversaciones a lo mejor tener una idea emocional de lo que era Eva, pero el sentido de este versículo no habla de un saber intelectual, sino este conocer da la idea de una relación íntima. Para nosotros los creyentes, conocer a Dios significa tener una relación íntima con Dios. De esta manera, ¿podríamos conocerle nosotros? La respuesta es sí. Lo quiero invitar a Jeremías capítulo 24, versículo 7.
Jeremías capítulo 24, versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Haciendo un contraste, mientras meditaba en este versículo, lo contrastaba con el capítulo 1 de Romanos, el versículo 21 que leímos al principio, y veía lo siguiente: el hombre, cuando quiere pensar acerca de Dios, dejando de lado a Dios, su corazón dice que es entregado a oscuridad, a tinieblas. El hombre, cuando quiere acercarse a Dios por sus medios personales, el hombre lo único que hace es alejarse más de Dios. En cambio, el creyente, la persona que ha nacido de nuevo y que cree en Dios, dice que Dios le dará un corazón. El corazón es el lugar donde está, es el centro de vida, el lugar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y Dios colocará en él un deseo para que nosotros como creyentes nos acerquemos a Él, para que le conozcamos de una manera íntima, de una manera profunda. Y para terminar, ¿cuál es este propósito? ¿Por qué Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él? Creo que la respuesta está en Juan capítulo 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias doy al Señor por este tiempo, por este minuto, y gracias por que Él se ha revelado en nuestras vidas. Y en estos momentos que nosotros tenemos para compartir su palabra, tenemos esa oportunidad de conocer más a Dios. No intelectualmente solamente, sino que también tenemos el privilegio de conocerlo de manera experimental. Y deseando que por medio de esta palabra nuestros corazones sean edificados.